Bienvenidos a este video donde te voy a enseñar cómo hacer los mejores regates, jugadas, truco, skill y claro, lo vamos a hacer con Neymar porque es el que mejor habilidades tiene del juego, uno de los mejores jugadores en regates, pero tú lo puedes hacer con cualquiera de tus jugadores. Eso sí, te recomiendo de que lo hagas en entrenamiento con Neymar para que vayas cogiendo esa práctica, esa soltura y puedas hacer los movimientos. Claro que puedes hacerlo de una manera más práctica viendo este video que te muestro ya en pantalla, te lo dejaré al final de este, donde voy mostrando algunas combinaciones muy fáciles, muy sencillas, pues estos regates que vas a ver a continuación son muy pro y elaborados y te van a ayudar a mejorar mucho tu juego, pero me gustaría que vieras ese video también. Pero no siendo más, vamos al grano y empecemos con la primera jugada. Esta es una de las habilidades de Neymar, se llama la croqueta y consiste en pasar el balón de pie a pie para driblar a tus jugadores. Y aquí, como te muestro en pantalla, tienes que mover primero el cursor o la palanca y luego apretar el sprint. Pero tienes que mover la palanca hacia donde va el jugador, es decir, hacia el frente de él. Porque de lo contrario, pues harás otra completamente diferente o no te saldrá. Pones al jugador a correr en una dirección y hacia esa misma dirección mueves la palanca. Aquí te voy a dar un listado de cómo hacerlo para que lo puedas hacer fácilmente, pero es muy simple y es muy fácil de hacer. Mira, consiste en eso, poner la palanca en una dirección. El segundo movimiento es hacer un movimiento largo con la palanca hacia la dirección elegida previamente, presionar el botón de sprint y luego soltar el sprint. No puedes mantenerlo presionado. Lo aprietas y lo sueltas ahí mismo. Y como puedes ver, lo puedes hacer de esa manera fácilmente. Puedes ver el video las veces que quieras en esa parte para que lo tengas claro, pero te motivo a que te vayas a esta parte de entrenamiento donde puedes hacerlo tú solo, sin rivales, para que te pueda facilitar que lo aprendas y que lo vayas practicando mucho más. Y también luego en este partido de práctica donde puedes ver que esta jugada sirve mucho por las bandas para hacerte un espacio e ir driblando jugadores, aunque también puedes hacerlo desde el medio, pero yendo hacia alguna de las bandas o abriendo espacio. Tú vas viendo cómo la puedes utilizar y yo te la recomiendo de esta forma como yo lo hice. Ahí te dejo el video para que veas cómo la puedes usar. Bueno, esta jugada, por si te estás preguntando cuál es el amago de disparo. Haces que vas a disparar, amagas, te quitas al rival y quedas solo. Claro, esta es otra jugada que te voy a mostrar en este video y todas las demás que estás viendo que de pronto no te voy a mencionar, las vas a encontrar en el video que te voy a dejar al final, por eso te pido que te quedes hasta el final para que lo veas. Ahora seguimos con la segunda jugada, que es el amago por detrás y giro. Y esta es una de las habilidades también de Neymar, que vas a utilizar la palanca, vas a utilizar el sprint, vas a ponerte en una dirección con el sprint y la palanca presionados, vas a soltar el sprint primero, luego la palanca la vas a mover en un sentido lateral formando una L, vuelves a presionar el sprint y eso es todo. Son 6 movimientos, consta de 6 movimientos y con la palanca acuérdate que tienes que hacer una L. Tienes que dibujar una L con la palanca mientras vas jugando con el botón de sprint. Te lo detallo acá. Son 6 movimientos que tienes que ir practicando para que te salga. El primero es ponerte en una dirección, pues con la palanca escoges una dirección y te vas a ir, pero con un movimiento corto. Presionas el sprint y lo sueltas. Es solo una presionada, lo presionas y lo sueltas. El cuarto movimiento es hacer un movimiento largo con la palanca, pero hacia el costado de la dirección original haciendo una L. Tienes que dibujar una L con la palanca o con el cursor igualmente. Y el quinto es presionar sprint y luego soltarlo de nuevo. Si haces estos 6 movimientos, puedes ahí tomarle pantallazo para que te acuerdes de ello y lo practiques. Si haces estos 6 movimientos, vas a lograr entonces hacer el amago por detrás con giro. Aquí te muestro cómo pues se hace literalmente esa jugada. Si no haces la L, pues te va a salir otra cosa.
Acá te muestro también que tienes que hacerlo con distancia, porque si lo haces muy cerca no te va a salir. Entonces tienes que tomar distancia de tu rival, de tu defensor, y poder hacerlo de esa manera se te facilita. Aquí te muestro cómo puedes buscar la espalda del jugador. Entonces puedes abrirte espacio, siempre hacia el espacio, y de esa manera ganar entonces la espalda de tus jugadores con esta jugada. Va a ser muy sencillo si lo aprendes. Recuerda dejar espacio entre tu defensor y tú para que te pueda salir. La tercera jugada es el amago. Esta no está entre las habilidades de Neymar, pero es lo bueno porque al no estar entre las habilidades, cualquier jugador, incluso aquí en este video te voy a mostrar como Messi, incluso Verratti, pueden hacer esta jugada, y es para esos momentos en que disparas pero el balón se te va largo, entonces puedes revertirlo. Y acá es con el botón de disparo. El cursor y el botón de disparo tienen que presionarse al mismo tiempo. Tú con el cursor eliges la dirección, con la palanca eliges la dirección hacia donde quieres ir, hacia donde quieres salir, y aprietas el botón de disparo al mismo tiempo, y de esa manera haces un amague. Puedes jugar haciendo un movimiento en largo para que te salga mucho mejor, y de esa manera pues vas a poder driblar a tus jugadores, como ya te dije, no importa con qué jugador lo hagas. Y esta jugada es muy sencilla, consta de simplemente 2 movimientos, literalmente uno, pero te puse otro para que lo recuerdes. Es escoger una dirección con la palanca, con un movimiento en largo, y presionar el botón de disparo al mismo tiempo. Eso sí, recuerda soltar el botón de disparo, porque si no, pues entonces no vas a poder mantenerte corriendo, sino que vas a hacer el disparo. Eso sí, la jugada tienes que hacerla al mismo tiempo, tienes que ser preciso, porque si no, simplemente vas a hacer un disparo. Y bueno, aquí te voy a dejar cómo lo hace Neymar, cómo lo hace Verratti, cómo lo hace Messi, para que puedas observar. Ahora lo importante de esta jugada es que los practiques en esta situación de entrenamiento y que le des un me gusta a este video si te ha gustado también, pero te voy a dejar acá todos los regates. Esto justamente en el entrenamiento, en esta parte de entrenamiento puedes practicarlo, porque si has puesto atención, has puesto atención a todos los videos que he subido sobre estos regates, la mayoría se hacen con el cursor y con el sprint, a diferencia del que te mostré anteriormente, que es con el de botón de disparo. Pero casi todos, o todos por decirlo así, se hace con el botón de sprint y con el cursor en diferentes posiciones, en diferentes movimientos. Entonces puedes jugar con eso en largo, en corto, a diferentes lugares, y eso te permitirá hacer muchas jugadas que no te he explicado en este video. Pero si quieres que te vaya explicando todas las habilidades de Neymar y de otros jugadores a detalle, pues déjamelo en los comentarios y apóyame con un like también. Y aquí te voy a dejar pues este video, este fragmento de todas las jugadas que puede hacer Neymar, para que puedas entonces también tú inspirarte y empezar a practicarlas, porque eso es lo que te va a llevar a ser un pro en el fútbol. Ahí te dejo con esta fracción de video, pero que lo disfrutes.